Operación de defensa. Presidente Nicolás Maduro ordenó la realización de ejercicios militares en todo el territorio nacional. Cumplirán con las leyes. Gobierno de Perú aseguró que realizará procedimientos administrativos si presidente Maduro viaja a esa nación. Comprometidos. Petróleos de Venezuela aseguró que cumplirá con pagos adeudados a Japón. Nuevo incremento. A partir de este lunes, el pasaje mínimo en la Gran Caracas será de 2.000 bolívares. Medida de contingencia. Autoridades de Maracaibo activarán flota de autobuses para prestar servicio en principales rutas. Aumentan los casos. 102 venezolanos fueron deportados desde Colombia tras operativo en el departamento de Arauca. Jornada nacional. Director general del SAIME, Juan Carlos Dugarte, anunció despliegue de un operativo especial de cedulación. Tragedia. 14 personas murieron en México tras caída de un helicóptero. Escaló a lo más alto. Película 50 sombras liberadas se posiciona como número 1 en la cartelera nacional. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, 6:33 de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días y bienvenidos. Feliz inicio de semana. Como siempre, Gregorio Rojas y Lirio Pérez, listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así saber cómo amanece Venezuela. Hoy iniciamos en el estado Zulia. Con información en materia educativa. Nuestra compañera Jenny Soto nos trae la información. Jenny, buenos días. Buenos días. La Universidad del Zulia anunció que a partir de este momento las actividades académicas se desarrollarán durante 3 días a la semana. Esto en vista de la situación económica que se vive en el país. La rectora encargada Judith Aularde Durán aseguró que no es un cierre técnico y que el contenido académico será impartido en un 50% de manera presencial y el otro 50% de manera virtual, respetando, sin embargo, la naturaleza de cada carrera. Esto también debido a la dificultad para trasladarse a la casa de estudios por la falta de dinero en efectivo. La medida busca frenar la deserción de estudiantes, profesores y trabajadores, ya que se están registrando renuncias masivas. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. El Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal en el estado Táchira permanece en emergencia por falta de insumos, implementos y unidades. El organismo de rescate carece de camiones cisterna, ambulancias, mangueras para incendios, uniformes y demás equipos necesarios para acudir a las contingencias. Recientemente un incendio de estructura en el sector Barrio El Río dejó 3 personas calcinadas, entre ellas un menor de 24 meses. Al momento de la emergencia, algunos efectivos bomberiles acudieron al lugar en motos propias y atendieron el siniestro con implementos de protección civil. La alcaldía capitalina, previo decreto de emergencia, acudió al Poder Central para solicitar recursos para la dotación del cuerpo de bomberos, beneficios que aún esperan. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Marine, muchas gracias. Continuamos nuestro recorrido y lo hacemos en los estados Yaracuy y Guárico. Lo hacemos con información en materia de comunidad. Nuestro compañero Joel Vargas es el primero en traernos la información. Buenos días, Joel. Hola, buenos días. En el CIB, el Stadium de Pueblo Nuevo, en Chivacoa, se lleva a cabo una jornada social comunitaria para beneficiar a los niños que están en este jardín de infancia y a la comunidad en general, con servicio odontológico y medicina general, además de entrega de medicamentos y la atención directa a los diferentes problemas que aqueja la comunidad. Esto se viene realizando gracias a las órdenes emanadas por el Ministerio de Educación y que en cada una de las instituciones educativas se van a plasmar para beneficiar a sus habitantes. De Yaravisión reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Habitantes del sector El Mirador en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, hicieron un llamado a las autoridades para la recuperación de estos espacios que anteriormente servían para la recreación y esparcimiento. Indicaron que a pesar de ser construido en 1971, hace 5 años se realizó la recuperación. Sin embargo, hasta ahora solo quedan las ruinas de este lugar. Indican que además sirve como guarida para delincuentes y que no cuentan con una iluminación adecuada.
Además, indicaron que el parque infantil que se había colocado en la zona se perdió totalmente. Indicaron que es necesario cuanto antes que las autoridades recuperen estos espacios para el disfrute de propios y visitantes. Desde San Juan de los Morros, en el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Eliezer. Continuamos con más. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó el acto de zarpe del buque de escuela Simón Bolívar al 30º crucero de instrucción Velas Latinoamericanas 2018, en donde anunció el inicio de ejercicios de defensa multidimensional integral de la nación a partir del próximo 24 de febrero. He ordenado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a nuestro pueblo en unión cívico-militar, hacer las operaciones de defensa multidimensional integral del territorio de nuestra patria, las operaciones y ejercicios militares Independencia 2018, el próximo sábado 24 de febrero y domingo 25 de febrero. Llamo a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a mi orden, vamos a los ejercicios militares. Junto a la Reserva Militar del país, junto a la Milicia Nacional Bolivariana, junto al pueblo, vamos a afinar la puntería de todos los equipos, vamos a afinar el movimiento de todas las tropas, vamos a afinar el movimiento de todos los tanques, de todos los misiles, de todos los aviones, helicópteros, y sobre todo vamos a afinar la puntería del alma nacional, porque Venezuela es una tierra sagrada. No nos metemos con nadie, pero jamás aceptaremos que la bota militar imperial extranjera toque el sagrado suelo de la patria venezolana. ¡Jamás! El buque Simón Bolívar, el cual fue declarado Bien Cultural de la Nación, realizará su travesía durante 7 meses por Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, México, Perú, Ecuador, Panamá, Curazao, República Dominicana, Cuba y Colombia. Parten ustedes a una gira por Sudamérica. Se van a encontrar con los militares y el pueblo del Brasil. Denle mi saludo y mi abrazo. Amamos al Brasil. Se van a encontrar con los militares y el pueblo de Argentina, de Uruguay, de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana, Cuba, entre otros pueblos, México. Vayan ustedes. Siempre con el pecho afuera. Hay una campaña terrible de xenofobia contra Venezuela. No les paren a eso. Somos venezolanos y punto. La verdad nos pertenece. La moral la tenemos y la victoria es nuestra. Muchachos y muchachas, la victoria es nuestra. Nos pertenece la victoria. Que digan lo que quieran decir. Asimismo, el jefe de Estado aseguró que el buque Embajador Sin Fronteras partió con 178 tripulantes a bordo, quienes formarán parte de un intercambio cultural y llevarán una diplomacia de paz. La ministra peruana de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, manifestó estar segura de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no acudirá a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Lima el próximo 13 y 14 de abril. Aljovín destacó que en caso de que el Ejecutivo Nacional cumpla igualmente su palabra de viajar a la capital peruana para la reunión, esa nación apelará por las facultades y procedimientos administrativos que posee todo Estado para establecer medidas cuando una persona no es bienvenida. Alegó además que la posición asumida por su nación es en defensa de la democracia venezolana y que las relaciones comerciales entre ambos países no deberían influir. Asimismo, garantizó estar respaldada por el Grupo de Lima, aunque en la declaración emitida tras la reunión celebrada en la capital de Perú, solo decían que la respetaban. El gobierno de Venezuela ratificó este domingo a través de una misiva enviada a la Cancillería de Perú que no existe normativa de naturaleza alguna que impida al país participar en la 8ª Cumbre de las Américas a realizarse en territorio inca el próximo 3 y 14 de abril. La misiva señala que el retiro de la invitación al presidente de la República, Nicolás Maduro, a participar en la cumbre es infundada desde lo jurídico, errática y unilateral y parte de motivaciones políticas e ideológicas. Ante estas razones, Venezuela ratifica que el presidente Nicolás Maduro acudirá de forma puntual a la cita diplomática que se efectuará en Lima.
El presidente del Banco Japonés de Cooperación Internacional, Akira Kondo, se reunió con el presidente de Petróleos de Venezuela, Manuel Quevedo, en la sede de PDVSA con el fin de resolver el incumplimiento de pagos. Durante la conversación se discutió la situación de la deuda existente por parte de Venezuela, al tiempo que se confirmó el compromiso proveniente del presidente de PDVSA de cumplir con su pago oportuno según los términos preestablecidos. El presidente de la Central Única de Autos Libres y por Puesto, José Luis Montoya, informó que a partir de este lunes se ajustará la tarifa del pasaje urbano a 2.000 bolívares en los 5 municipios de la Gran Caracas. Montoya precisó que han intentado informar a las autoridades de las diversas alcaldías de los 5 municipios, al tiempo que reafirmó que la tarifa fijada no será suficiente para los gastos de los transportistas. Sin embargo, considera que con ese nuevo precio podría seguir subsistiendo el servicio. El director de gestión urbana de la alcaldía de Maracaibo, Daniel Bosa, informó sobre la activación de un plan de contingencia entre la gobernación, la alcaldía y la zona operativa de defensa integral para garantizar el servicio de transporte público en la región, ante el llamado a la paralización de actividades 2 días a la semana por parte de trabajadores del sector transporte público de la ciudad. Bosa aseguró que desde el órgano municipal garantizarán autobuses de manera gratuita en las líneas con más afluencia de pasajeros, como la Limpia, la Curva y la Circunvalación 2. Manifestó que han realizado consecutivos llamados a los representantes del Directorio Único de Transporte del Estado Zulia y a la Central Única de Trabajadores del gremio para llegar a un acuerdo. Resaltó que el próximo lunes harán una primera entrega de aceites para 800 unidades, que representan entre el 15 y el 20% de los vehículos utilizados para el servicio público. Autoridades de Colombia deportaron a más de 100 ciudadanos venezolanos quienes se encontraban en el departamento fronterizo de Arauca sin tener la documentación en regla. Un total de 102 personas fueron interceptadas en la ciudad de Arauca, capital del departamento homónimo, por el Grupo Especial Migratorio creado por orden del presidente colombiano Juan Manuel Santos para afrontar la situación generada por la llegada masiva de venezolanos. Los deportados fueron encontrados en el denominado Paso de las Canoas, en el barrio Libertadores de Arauca. En México, 14 personas murieron y 15 resultaron heridas tras el accidente de un helicóptero que trasladaba hacia la localidad de Yamiltepec al secretario de Gobernación mexicana, Alfonso Navarrete, y al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quienes resultaron ilesos. Al actualizar el balance de víctimas del accidente registrado poco antes del aterrizaje, la Fiscalía de Oaxaca indicó que entre las personas fallecidas se encuentran 3 menores, quienes murieron en el sitio del percance, y una más que falleció en el hospital de Jamiltepec. El aparato accidentado, un helicóptero militar, viajaba a esa zona para evaluar los daños del sismo de magnitud 7,2 que sacudió el centro y el sur de la nación mexicana. Según el secretario de la Gobernación, la aeronave que trasladaba a autoridades, personal militar y de protección civil para evaluar los daños del movimiento telúrico se precipitó a tierra en una zona en la que había varios vehículos contra los cuales impactó. El presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó sus condolencias hacia los países de México e Irán tras 2 accidentes aéreos en ambas naciones que dejó como consecuencia decenas de muertos. En un comunicado difundido por la Cancillería, el Ejecutivo Nacional lamentó la muerte de 14 personas tras el desplome de un helicóptero de la Secretaría de Defensa en Santiago Yamiltepec, en el estado de Oaxaca, donde algunos habitantes se resguardaban tras el movimiento sísmico de magnitud 7.2 en la escala Richter. Asimismo, el gobierno venezolano envió un mensaje de condolencia a la República Islámica de Irán, país en el que se registró el accidente de un avión comercial que se precipitó a tierra, en el que perdieron la vida 60 pasajeros y 6 tripulantes. El gobierno venezolano manifiesta su sentida solidaridad y acompañamiento hacia ambas naciones, especialmente en momentos en los cuales, a su juicio, la fraternidad y el respaldo son estandarte de unión y hermandad. Vamos a realizar una primera pausa. 6:45, ya regresamos. 6:48 de la mañana, delegados de América Latina y el Caribe se reunirán este lunes y martes en Brasilia para estudiar sus experiencias en materia de refugiados que se concentran en los casos de Centroamérica, Colombia y Venezuela. La representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Brasil, Isabel Márquez, aseguró que en la reunión asistirá el titular del Alto Comisionado, Filippo Grandi,
y autoridades de 36 países que se enmarcarán en el proceso de elaboración del Pacto Global sobre Refugiados. Márquez aseguró que, según datos de la organización, unos 133.000 venezolanos han solicitado refugio en otros países entre 2014 y 2017. Resaltó además que las mayores experiencias en el área de atención humanitaria se han dado en los casos de Centroamérica, que intentan llegar a Estados Unidos, y de los millones de desplazados causados por el prolongado conflicto colombiano. El Consejo Nacional Electoral informó que este lunes 19 y martes 20 de febrero será el lapso para constituir los grupos de electores que se encargarán de postular candidatos para las venideras preelecciones presidenciales a celebrarse el próximo 22 de abril. De acuerdo con el cronograma electoral para la conformación de estos grupos, los partidos deben presentar ante la Oficina Nacional de Participación Política la solicitud de denominación y siglas de la organización principal y 2 alternativas adicionales. El pastor Javier Bertucci, director nacional del Evangelio Cambia, anunció este domingo su candidatura a la presidencia de la República desde la congregación ubicada en las adyacencias del terminal de pasajeros Biglow Center en el estado Carabobo. Bertucci puso su nombre como opción de cara a las presidenciales pautadas para el próximo 22 de abril, asegurando que su bandera será la esperanza. Del mismo modo, el pastor reafirmó que vienen días de cambio y gloria para Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, envió la noche de este domingo un mensaje de unión y paz para todos los venezolanos a través del lenguaje de señas. Con este mensaje, el Ejecutivo Nacional, junto al ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, el vicepresidente Tarek El Aizami, entre otros, destacaron querer una Venezuela unida y en paz para todos. A su vez, aseguraron que la intención del mensaje por medio de señas es para demostrar que no necesitan levantar la voz para decirlo. Hicieron un llamado a toda la población a vivir en un ambiente de inclusión basado en el amor y el diálogo. El diputado y presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra, advirtió que las autoridades del Banco Central de Venezuela estarían planeando una nueva reconversión monetaria. El economista aseguró que dicha medida es un cambio cosmético que no necesita la moneda nacional ante la escalada hiperinflacionaria. Destacó que sería un fracaso volver a quitarle los 3 ceros al bolívar, como se realizó en el 2007, con la finalidad de simplificar las cifras. Manifestó que en Venezuela debe estar planteada la aplicación de un programa que ayude a reanudar el crecimiento económico y pensar en una nueva moneda. El director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Juan Carlos Dugarte, anunció el despliegue de un operativo especial de cedulación a partir de este lunes en todo el territorio nacional. Dugarte informó que para el cumplimiento de esta jornada se activarán 37 móviles del SAIME y 5 tráilers con 3 rutas, las cuales recorrerán todos los estados del país. Asimismo, indicó que en esta jornada llamada por los senderos de la patria, solo se estarán tramitando la renovación del documento, bien sea por vencimiento, robo o extravío. En cuanto a la cedulación por primera vez para niños, el director puntualizó que deberá ser gestionada directamente en una oficina del SAIME. Vamos con una nueva pausa. 6:52, ya regresamos con más. Seis y 55 minutos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su rechazo a la intención de convertir a la Cumbre de las Américas, según sus palabras, en un instrumento de golpismo contra Venezuela. Morales aseguró que Estados Unidos busca anticipar un plan golpista con la excusa de defender la democracia venezolana. Sin embargo, considera que el hecho de oponerse a las próximas elecciones presidenciales deja en tela de juicio sus posibles intenciones de ayuda. El mandatario boliviano reprochó que un grupo de países, a su juicio direccionados por la obsesión del presidente Donald Trump, interfieran en la estabilidad de Venezuela. Amigas y amigos, iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Irán, donde un avión de la compañía Aseman con 66 personas a bordo se estrelló este domingo en una zona montañosa del centro del país asiático debido a malas condiciones climatológicas. Según autoridades, el avión de 25 años de antigüedad chocó contra la montaña Dena, cerca de la localidad de Samirom, en el sur de la provincia central de Isfahán. El portavoz de emergencia de Irán, Mojtaba Khaledi,
informó en un primer momento que se habían desplazado a la zona helicópteros. Sin embargo, el temporal de lluvia, niebla y viento no permitió el aterrizaje de la aeronave. Además, confirmó que para ayudar en la búsqueda, las autoridades tenían previsto asimismo enviar un avión no tripulado o un dron. En Estados Unidos, jóvenes se concentraron frente a la sede de los juzgados federales de la ciudad de Florida para reclamar un nuevo marco legal que restrinja el acceso de armas a la población civil. La concentración se realizó tras la masacre que desató el pasado miércoles un ex estudiante de una escuela de Florida que ingresó a la misma con un rifle semiautomático con el que acabó la vida de 17 personas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al FBI de no haber impedido la matanza de 17 personas en un colegio de Florida. El FBI reconoció que el 5 de enero habían recibido una llamada de una persona que alertaba sobre las intenciones asesinas de Nicholas Cruz, el autor del hecho, y que no había transmitido la información a su oficina de Miami. Durante la conferencia de seguridad en Múnich, el presidente israelí Benjamin Netanyahu aseguró que el acuerdo para detener el programa nuclear iraní es una estrategia de apaciguamiento que solo acerca el conflicto. Comparó el mismo con el que firmaron algunas potencias europeas con Hitler en 1938 y que no evitó la Segunda Guerra Mundial. La epidermólisis bulosa, conocida también como piel de mariposa, es una afección poco frecuente que se caracteriza por la fragilidad extrema de la piel. Un simple roce ocasiona la formación de ampollas y heridas muy parecidas a una quemadura. Es una enfermedad genética, se nace con esta condición, aunque en algunos casos puede permanecer asintomática y presentarse durante los primeros meses de vida. Existen diferentes tipos de epidermólisis y diferentes grados. El que más se asocia o se le describe con la piel de mariposa es una enfermedad ampollar generalizada bien severa. Ya desde el momento que nace, el bebé empieza a tener estas ampollas y estos desprendimientos de piel que producen mucho dolor, mucha cicatrización, mucha picazón y consecuentemente después infecciones y deformidades en la piel debido a estas cicatrizaciones. La piel de mariposa no tiene cura. Se debe aprender a vivir con esta enfermedad. El pasado mes de noviembre, el joven venezolano Yalik Peña murió como consecuencia de esta afección. Tenía 19 años. La enfermedad retrasó su crecimiento. Su caso fue conocido en distintos medios de comunicación luego que le entregara una bandera de Venezuela al Papa Francisco en su visita a Colombia, país donde recibió tratamiento. Recordemos cómo describió su madre la vida de Yalik el pasado mes de octubre para Noticias Caracol. Tiene el 70% de su cuerpo con heridas, ha sido un proceso difícil. A veces hay momentos que él no quiere ir a clase pues, por su enfermedad, porque a veces pues, siempre le cuesta las curaciones, entonces siempre las curaciones de él son de 2 horas. El tratamiento consiste en conservar la piel lo más que se pueda. Se le colocan vendajes a los pacientes para evitar el roce y el maltrato, igualmente como antibióticos o calmantes para el dolor. Y consecuentemente esto va produciendo un daño, una cicatrización anormal a la piel, que es lo que produce muchas veces que el paciente después no puede abrir la boca. ¿Okay? En línea general, el pronóstico de esta enfermedad, los pacientes fallecen en la segunda, tercera década de la vida. Para pacientes diagnosticados con esta patología de la piel, se está ofreciendo actualmente como tratamiento médico experimental el uso de células madres e incluso trasplante de médula ósea para tratar de revertir este proceso genético. En pantalla, nuestras redes sociales para más información. Soy Joyce Adrián. Hasta una próxima entrega de nuestra sección. Momento de hacer otra pausa. Amigas y amigos, hacemos una pausa y ya regresamos en cualquier momento. Sí, al regreso en entrevista de Venevisión conversaremos con Carlos Odoardo Albornoz, el presidente de FEDENAGA. Ya en segundos nada más estará Lirio Pérez con esa entrevista. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Recibimos a Carlos Odoardo Albornoz, el presidente de FEDENAGA, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la oportunidad que valoramos profundamente. Quiero comenzar por pedirle una fotografía. ¿Cómo está actualmente el sector ganadero en nuestro país y cuáles son las perspectivas de la producción para este año y para el 2019? Sí, el sector ganadero es similar al resto de la economía y específicamente
a todo lo que comprende el sector agrícola, ¿no? Creo que lo que debemos resaltar en primer término no solamente es lo grave del tema de la inseguridad, sino la alta preocupación que tenemos por las fallas en el tema de los insumos, de fertilizantes, agroquímicos, semillas de pasto. Nosotros deberíamos de estar recomponiendo apenas dentro de unos 60 días a partir del 15 de abril desde Barinas, en primer término, que donde entra el ciclo norte de invierno, por lo menos unas 2 millones, a partir de ahí en toda Venezuela, unas 2 millones de hectáreas de pastos cultivados, que es el primer cultivo que hay en Venezuela, por encima de cualquier otro. Ello se traduce en mayor carne, mayores kilogramos de carne por hectárea. Eso hace que tengamos mayores kilogramos de carne en la mesa de cada uno de los venezolanos. Si no tenemos los insumos para nosotros acometer nuestras actividades, si no tenemos fertilizantes, si no tenemos los kilolitros de agroquímicos que nos hacen falta, va a ser mucho más complejo poder llevar estas actividades a feliz término. Ese pasto del que habla es el alimento para el ganado, para tener un ganado robusto que produzca buena carne y buena leche. Claro, y que mañana se va a convertir en la proteína que necesitan nuestros jóvenes, en la leche y el queso que deben consumir todos los venezolanos. Pero no solamente es el caso del sector ganadero. Permítame el atrevimiento de los amigos de FEDAGRO, lo que sucede en el área agrícola es quizás hasta más comprometido. A partir de 58 días, te repito, en Barinas arranca el ciclo norte-invierno y las previsiones que se tienen es de traer alrededor de unas 180.000 toneladas de fertilizante a Venezuela. Eso nos alcanzaría aproximadamente para sembrar unas 450.000 hectáreas. Esa área, 450.000 hectáreas, es apenas el 10% de lo que necesita Venezuela para poder producir los alimentos que todos necesitamos para el resto del año del 2018 y parte del año 2019. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos apenas 180.000 toneladas de fertilizante, 450.000 bolsas de maíz, algunos 17 millones de kilolitros de agroquímicos, un 2 o 3% de las semillas de hortalizas, simplemente nosotros estamos comprometiendo de una manera muy seria el año agrícola, que significa el 80% de lo que se produce en Venezuela para poder abastecer al país en el resto del año y, reitero, la primera parte del año 2019. Si yo le pido traducir esa falta de agroquímicos que sirven para un pasto que a su vez es el alimento del ganado en el tamaño, o sea, ¿eso cómo afecta el tamaño de los rebaños, el tamaño de los animales y por consiguiente la disponibilidad para la proteína cárnica en la mesa del venezolano? ¿Cuánto ha disminuido y de qué tiempo para acá? Sí, la FAO recomienda que tuviéramos una res por habitante. El proceso de llevar una res a beneficio, a matadero, tarda más o menos 1.500 días. Esto es un producto de término medio, no es un producto de término rápido, como por ejemplo los pollos, los cerdos, los huevos, la leche, el queso. Esos son productos de término mucho más rápido, más violento. La necesidad que tiene Venezuela de proveerse no solamente de alimentos, pero específicamente del tema proteico es abismal. Los venezolanos llegamos a consumir en una oportunidad a comienzos del siglo, finales del siglo pasado, más o menos desde 1996, 1998, consumíamos cerca de 80 kilogramos de proteína por habitante al año. Hoy estamos en menos de 30. El consumo de carnes rojas ha caído de 22 kilogramos de carne que llegamos a consumir en 2012 o en 1982, apenas a menos de 4 kilogramos por habitante al año. En cerdos ocurre lo mismo. De 12, 13 kilogramos en 2012 estamos consumiendo 1.9 kilogramos por habitante al año, y en aves, que era el mayor consumo de proteína a nivel nacional, pasamos de 44 kilogramos a 9 kilogramos. Significa que la caída brutal que está padeciendo el pueblo venezolano luce poco probable de poder resolver con los datos que te estoy especificando anteriormente. Si no tenemos agroquímicos, no tenemos fertilizantes, no tenemos semillas. Desde el 2014 no se hace una subasta para traer equipamiento, maquinaria, repuestos, equipos al campo venezolano. Sin duda la situación luce muy comprometida. Si esto no se corrige, ¿en cuánto tiempo quedaríamos en Venezuela dependiendo exclusivamente de importaciones? El tema de las importaciones es muy complejo. Es tan complejo como que en diciembre el gobierno no logró contar con 13 millones de dólares para traer los perniles. Las necesidades de alimento, según los datos que yo estoy refiriendo, si nosotros lográramos acometer lo que está previsto que traiga el ministerio, nosotros pudiéramos abastecer con producción nacional
un 10 a un 12% de los alimentos. Eso significa que estaríamos dependiendo de un 80 a un 90% de alimentos importados. Ahora, el gran tema es cuánto cuestan los alimentos importados. Alrededor, con el desabastecimiento que hay en Venezuela, tenemos un cálculo que se necesitarían aproximadamente para solventar todo el año 2018 unos 11.000 millones de dólares. Y luce poco probable que Venezuela tenga esa cifra para resolver el tema por vía importación. Por eso nuestro llamado es a apuntalar a la producción nacional, entendiendo que el campo realmente es la solución para este dramático tema, que no va a haber forma de abatir el desabastecimiento, la inflación, si no apuntamos realmente a los más de 120.000 hombres y mujeres que quedan en el campo venezolano todavía listos, dignos y prestos para producir los alimentos que cada uno de ustedes necesitan, pero necesitan las herramientas mínimas, los equipamientos mínimos, y eso lamentablemente en este instante, a 60 días, 58 días de arrancar el ciclo norte-invierno, no los tenemos. ¿El gremio cree que pueda haber algún beneficio con el nuevo DICOM? ¿Va a haber adjudicación para el sector? Nosotros nunca hemos dependido, el sector ganadero jamás ha dependido, en 55 años de la creación de la federación, en dólares adjudicados. Nosotros creemos en la producción nacional, nos basamos en cultivar nuestros pastos, en engordar nuestros rebaños, en día a día ordeñar nuestras vacas que les producen a ustedes la leche y el queso. De ahí pagamos al personal, de ahí mantenemos la parte mínima de la finca, y los gastos mayores van gracias a la carne que logramos producir. El rebaño venezolano, en su componente, el hato ganadero nacional, es un 82% de ganado que se dedica a la producción de carne y de leche. Eso es único en el mundo. Tenemos la única raza lechera tropical del planeta. Con todo lo que ha ocurrido, somos el rebaño número 25 a nivel internacional, y por eso inmediatamente que le solicitamos un par de reuniones a los ministros de Agricultura de Brasil y a algunos funcionarios en Argentina, homólogos de otras federaciones del Mercosur, inmediatamente nos dijeron que sí. Nosotros estamos buscando alternativas. La Federación de Ganaderos se ha acompañado de Fedeagro, su presidente Aquiles Hawkins y yo deberíamos estar partiendo en abril para tratar de buscar otras alternativas. Lo que sí es cierto es que ojalá estas diligencias que nosotros pudiéramos adelantar pudieran arrojar algunas respuestas. Más sin embargo, lo responsable es señalar que no tenemos respuestas a corto plazo. La respuesta a corto plazo está en Acarigo, está en Turén, está en Barinas, está en San Carlos, está en Valle de la Pascua, está en los campos venezolanos. Ahí está la respuesta. La solución de cada uno de ustedes pasa por reactivar al campo venezolano. Lamentablemente, insistimos, y por aquí me permito ocupar este valioso medio de comunicación que nos brinda la oportunidad para solicitar una audiencia al ministro Wilmar Castro Soteldo para tratar de explicarle todas estas cosas y decirle realmente cómo podemos aportar y tratar de buscar soluciones en conjunto para este dramático tema que vive el pueblo venezolano. ¿Cómo está la seguridad rural para el productor que llega a la finca, para los trabajadores de la finca, en cuanto también al ganado y a los implementos, a las maquinarias? El contrabando de ganado hacia Colombia es la segunda actividad de mayor importancia en contrabando después de la gasolina hacia el vecino país. Venezuela ha perdido en el año 2017 algo más de 200.000 reses que se fueron a Colombia y que incluso los pasan ganados sin hierro, le compran el ganado a los productores a un precio prácticamente algo más, y allá hay bandas muy organizadas. Ahí opera el Ejército de Liberación Nacional, desde el Guayabo a Catatumbo hacia adelante, ocupan esa área. De hacia acá están lo que llaman las bandas criminales emergentes, los rastrojos, tienen varios nombres que operan en la zona de La Fría, hacia el Vigía. En Machique hay células de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia que junto a algunos organismos nacionales delincuencial operan, se llevan los animales y los sacan hacia esa zona. Pero no solamente es en la zona fronteriza. En Guárico y Aragua, sur de Aragua, en el año del 2016 al 2017 el secuestro creció en 170%. Operaron las dos bandas más importantes que habían en Venezuela, que es la banda del Picura y la banda del Juvenal, público y notorio. Entiendo que eso de alguna forma ha cambiado su configuración, pero la inseguridad no solamente en el campo venezolano, en todo el sector económico nacional sufre una profundísima crisis,
porque simplemente también los cuerpos de seguridad, aunque quieran hacer su trabajo, no cuentan con los vehículos, no cuentan con la logística, los cuarteles están sin alimentos, la Guardia Nacional hace de tripas corazón en muchos casos para poder resguardar algunas zonas, se apoyan muchas veces en las asociaciones de productores que tratan de buscarle vehículos, baterías, logística para tratar de resolver el tema, pero te reitero, Venezuela está sumida en un caos y lo que nos preocupa más que cualquier cosa es que no sentimos que haya realmente la intención de rectificación. Creo que si nosotros no tomamos medidas cuanto antes, realmente, Lirio, la anarquía pudiera apoderarse de todo este país, porque lo que les estoy denunciando es que no tenemos los alimentos en los campos venezolanos, no tenemos los dólares para importar estos alimentos, y yo quiero que alguien me conteste a mí qué va a ocurrir en este país en agosto o septiembre, cuando realmente ya se haya vencido el ciclo de siembra, y a partir de ese momento no solamente hipotequemos el resto del 2018, sino que nos adentremos en el 2019 con las manos vacías. Ustedes, que son los hombres del campo, los que tradicionalmente han producido para llevar alimento a la mesa del venezolano, si fueran llamados para ser escuchados, si estuviera en sus manos dar las líneas que hay que seguir para corregir toda esta situación que acaba de describir, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo urgente? Fíjate, yo me reuní hace pocas horas con el ministro de Comercio Exterior. Hay que hacer muchas cosas, pero las soluciones relativamente son sencillas. Lo primero que hay que hacer es enfocarnos en los rubros de ciclo corto. ¿Cuáles son los rubros de ciclo corto? En el caso vegetal, arroz, maíz, frijol, yuca, los más cortos. En el caso de la proteína animal, en el pollo, en el cerdo, en los huevos, en la leche, en el queso. Fíjate que estoy dejando afuera la carne y yo represento al sector ganadero. Pero el sector ganadero, dentro de todas las circunstancias, todavía tiene como subsistir más. Hay otros sectores que no tienen cómo, pero lo peor es que esos sectores que no tienen cómo, eso que te acabo de mencionar, pollos, cerdo, huevo, son los que pudieran dar una respuesta a más corto plazo. ¿Qué necesitamos? Maíz, sembrar más maíz, no traer 450.000 sacos, sino traer por lo menos 1 millón de sacos de maíz. Necesitaríamos soja, acometer cuanto antes un plan intensivo para la siembra de soja que se va a traducir en alimentos balanceados para animales, y eso se va a producir carnes, pollos, huevos, cerdos, leche. Ahora, si hubiese la voluntad real, aquí estuviéramos nosotros buscando alternativas. Brasil es un coloso en la producción de alimentos. Ahora, ¿qué nos solapa todas las diligencias que estamos haciendo? Bueno, una situación política aberrante en la cual los medios de comunicación distraen el tiempo en que si el presidente va a Perú o no va a Perú, o que si la ministra dijo que en suelo sí, que en cielo no. O sea, eso no puede ser. Eso forma parte de la antipolítica, de la ilógica que nos arropa a los venezolanos día a día. Aquí lo que tenemos que enfocarnos es en los problemas de los consumidores, en los problemas de los productores, que al solventar los problemas de los productores, ustedes van a solventar los problemas de los platos de comida de su familia. Entonces, a eso tenemos que abocarnos, a tratar de resolver el tema de inflación, de desabastecimiento. Tenemos la gente lista, tenemos la gente preparada y tenemos la experiencia para hacerle frente a esta dramática situación, que estoy seguro que en el momento en que cambien las condiciones, nosotros en meses, Lirio, en meses le damos una respuesta positiva no solamente a nuestro sector, sino a toda la nación. Gracias por haber venido esta mañana. Así despedimos a Carlos Oduardo Albornoz, el presidente de FEDENAGA, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Entrevista Venevisión.